Alemania ya ha dado su lista de 26 para ir a Qatar y vamos a hablar de toda ella aquí, en este vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo análisis, a una nueva opinión sobre las convocatorias de los mundiales. Ya he puesto por Twitter que se nos están acumulando, que ya se acumula el trabajo a realizar sobre estas selecciones, sobre estas candidatas quizá a las selecciones más importantes que van a ir al Mundial de Qatar, y por supuesto teníamos que mirar también hacia Alemania, una selección que ya ha dado sus 26 nombres, que ya ha dejado claro quiénes van a ser los que van a defender los intereses de la Mannschaft de cara al Mundial de Qatar. Y bueno, aquí tenemos a uno de los grandes artífices de la que es la nueva generación alemana, la nueva selección alemana, que va a intentar poner su objetivo en el Mundial después de que lo consiguieran precisamente en 2014. Un Mundial importante para ellos, un Mundial que consiguen precisamente con Joachim Löw, el hombre al que sustituye Hansi Flick en la selección alemana. Y bueno, creo que es importante hablar de la figura de Hansi Flick porque es un hombre que consiguió tocar el cielo con el Bayern de Múnich. Creo que la temporada que hace con el equipo bávaro es brutal y es la que le abre las puertas de una selección que ya empezaba a tener esos síntomas de cansancio, esos síntomas de no estar en demasiada sintonía con el seleccionador. Creo que Joachim Löw había cumplido ya un ciclo bastante importante, un ciclo que les había dado muchos éxitos, pero que ya empezaba a tener visos de no tener demasiado futuro, no tener demasiada continuidad. En ese sentido, creo que la elección de Hansi Flick habla bastante de lo que vamos a ver en su convocatoria. Habla bastante de una nueva generación, de una nueva plantilla, una nueva Alemania que intente dar paso a la nueva generación, a jugadores que no habían estado en el seleccionado, a jugadores que quizá no tienen tanto recorrido, y eso yo creo que les da una oportunidad competitiva bastante importante. Vamos a hablar de esa convocatoria, vamos a hablar de los 26 jugadores que ha elegido Hansi Flick. Y bueno, empezamos obviamente por la portería, que ha citado a Neuer, a Ter Stegen y a Trapp. En la defensa, Bela Kotschap, Ginter, Günther, Kehrer, Klostermann, Raum, Rüdiger, Schlotterbeck y Schüle. Y en el centro del campo, Brandt, Goretzka, Gundogan, Götze, Kimmich, Musiala y Hoffmann. Y en la punta de ataque, Adeyemi, Füllkrug, Gnabry, Havertz, Moukoko, Müller y Sané. Bueno, para empezar, hay que decir que la selección alemana en la comunicación oficial no había separado entre mediocampo y ataque. Yo sí lo he hecho. Supongo que habrá gente que a algunos los considere atacantes, a otros los considere centrocampistas. Yo creo que con esto podemos estar más o menos de acuerdo todos. Estamos ante una selección que creo que tiene mucho talento, pero sobre todo mucho talento proyectado al futuro. Mucho talento en varias líneas que creo que miran bastante a lo que va a ser la Alemania de probablemente dentro de 4, 5, 6 años. Y en ese sentido cobran importancia ciertos nombres que vamos a ir repasando. Y por supuesto hay una cuestión, he pasado a la diapositiva, hay una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta para saber qué es lo que ha pasado para que Alemania presente este equipo. Estos 26 obviamente están definidos en muchos casos por los problemas que ha tenido la selección alemana para formar el equipo que se hubiera llevado Hansi Flick, de no haber lesiones, de no haber problemas antes de esta convocatoria. Creo que hay tres nombres importantes. Uno es el de Timo Werner, que es uno de los últimos lesionados de la selección germana. Se lesionó con el RB Leipzig después de volver, después de esa aventura en la Premier League con el Chelsea que no ha terminado de funcionar. Esa vuelta al Leipzig le había hecho recuperar ciertas sensaciones, sobre todo no tener esa carga, no tener esa presión para ser un gran goleador, cosa que él sí que ha tocado en un par de temporadas, pero que no es su especialidad. Es un futbolista que transita muchas posiciones, un rol muy versátil, y en ese sentido ser el máximo goleador o ser un gran finalizador yo creo que no debería estar entre las cosas que se le pidan a Timo Werner. En este sentido,
Su lesión yo creo que complica bastante las cosas a Hansi Flick. Creo que le ha dado bastantes dudas con respecto a lo que puede ser su convocatoria y en ese sentido creo que no es una baja fácil de cubrir. Es cierto que hay jugadores que pueden tener ese rol, es cierto que hay futbolistas que estaban llamando a la puerta y que quizá esto les abra una nueva realidad o una nueva oportunidad dentro de la Mannschaft, pero creo que Timo Werner era un jugador muy importante para Hansi Flick. Creo que era un futbolista que se acoplaba muy bien a lo que creo que va a intentar el técnico germano y en este sentido creo que es una baja muy delicada. Obviamente yo creo que vamos a lo sentimental cuando hablamos de la baja de Marco Reus, un futbolista que más allá de su importancia a nivel futbolístico, que la tiene, creo que también toca un poquito el terreno emocional. Es un jugador que se ha perdido en numerosas competiciones con la selección alemana por lesiones y que se pierde también el Mundial de Qatar cuando lo tenía ya casi saboreando, ¿no? Un futbolista que en el Borussia Dortmund sigue siendo capital, que sigue siendo un jugador importante, que nunca ha querido moverse del club de su vida y creo que en este sentido es un futbolista a la que la afición alemana creo que tiene un especial cariño precisamente por esa unión a su equipo, a sus raíces, a lo que significa representar a Alemania y creo que es un duro varapalo ya no solo para Marco Reus, sino también para el grupo, para lo que puede suponer saber que Marco Reus no va a estar con ellos, que no van a poder disfrutar con él la oportunidad de estar en un mundial como este. Y obviamente Lukas Nmecha, un futbolista que creo que se había ganado de alguna manera el puesto, que tenía la capacidad de ser un futbolista al que Hansi Flick valoraba mucho y que también se ha quedado a las puertas de estar en este mundial. Yo creo que incluso podría haber disputado la titularidad, es mi sensación. Creo que era un jugador que como digo, contaba con la confianza, que estaba además en una racha muy buena y que creo que Alemania pierde sobre todo un componente futbolístico y una rotación más de calidad dentro del equipo. Vamos a volver, si queréis, a la convocatoria, porque sí que hay cositas que quiero comentar. Es una selección que puede optar por varias opciones tácticas. No sé exactamente cuál es la que va a elegir Hansi Flick. Creo que se va a sentar un poco en ese 4-2-3-1 que también le funcionó en el Bayern, que es un poco lo que ha estado intentando. Sí que ha movido algunas piezas, ha intentado a veces incluso jugar con carrileros más que con laterales, jugar en una defensa de 3, en algún momento lo ha probado, pero yo creo que es un entrenador que se va a mover poco del 4-2-3-1, aunque luego, dentro de lo que son los partidos, haga ciertos cambios o permita ciertos cambios de rol a los jugadores que estén sobre el césped. Me da la sensación de que va a ser un equipo muy móvil, con muchísima tendencia a intercambiar posiciones, con jugadores que partan de una posición pero que luego aparezcan en otras, y creo que es algo que va a marcar mucho lo que es este equipo. Me da también un poco, por lo visto, por lo que significa también dentro del equipo, Neuer es el portero titular casi indiscutible. Ter Stegen está haciendo una grandísima campaña, que obviamente tenía abiertas las puertas de la selección, pero el año pasado sí que pudo sembrar algunas dudas, sí que pudo tener dudas de rendimiento, pero creo que el año que está haciendo ahora mismo le abre las puertas incluso de poder disputar algunos minutos en Qatar si todo va bien. Neuer yo creo que es un portero que todavía tiene cuerda, que además hemos sabido hace poco que ha luchado y ha vencido contra un cáncer de piel que le ha llevado también el poder perderse algunos partidos, el estar quizá no tan centrado, pero creo que sigue siendo un portero impresionante y un portero muy importante para Alemania, sabiendo que es una pieza fundamental dentro del esquema de Hansi Flick, como lo fue antes de Joachim Löw. Y bueno, Kevin Trapp, que es un portero que está haciendo méritos desde hace bastante tiempo, un portero que yo creo que tiene las habilidades y tiene la capacidad para ser titular de Alemania, pero que obviamente tiene dos bestias por delante y que eso obviamente complica toda la situación. En la defensa, como digo, me parece que va a partir con una defensa de 4 efectivos y bueno, hay que tener en cuenta que puede elegir o bien jugar con jugadores con roles muy, muy cerrados, como puede ser Raum, como puede ser Klostermann, o puede jugar con futbolistas que
encajen en esa posición, que puedan partir de esa posición, pero que luego puedan rotar o puedan cubrir ciertos roles, como puede ser Timo Kehrer, que creo que en ese sentido sí que puede partir como lateral derecho titular y que veremos si efectúa ese rol Hansi Flick, si le pide que sea ese lateral derecho que pueda transitar también mucho hacia el central, cubrir ciertas posiciones o en ciertos momentos otros roles. Y para mí creo que la defensa titular, sobre todo viendo rendimientos ahora mismo, sería Rüdiger Schüle. Ojo a Schlotterbeck, que ya el año pasado en el Freiburg hizo una temporada magnífica, que lo está haciendo bastante bien también en el Borussia Dortmund, un Borussia Dortmund que no enamora, pero que con Terzic sigue contando con mucha confianza y obviamente luego tiene en el banquillo posibilidad de rotar bastante. En el centro del campo yo tengo bastantes dudas. Es cierto que Kimmich me parece una pieza fundamental que va a moverse muy poco. Obviamente luego puede variar bastante entre Gundogan, entre Goretzka, dependiendo de lo que él busque. Y yo creo que por delante hay una pieza esencial que es la del interior o media punta, que va a tener una importancia capital dentro de lo que va a ser esta Alemania y que creo que va a caer obviamente en Jamal Musiala. Vamos a hablar de él detenidamente porque me parece que es un jugador importantísimo y obviamente en la delantera tenemos muchos nombres. La baja, como digo, de Timo Werner ha desembocado, aunque haya jugadores quizá no tan conocidos como Füllkrug, como Adeyemi, que es un futbolista que ya venía anunciando desde hace tiempo que tenía mucho futuro por delante, que tenía una proyección inmensa, pero que cuenta ya de inicio con el Hansi Flick. Quizá no vaya a partir como titular, quizá no vaya a ser tan importante dentro de este Mundial de Qatar, pero darle ya esta oportunidad creo que es importantísimo. Y obviamente luego hay jugadores también sorprendentes, por supuesto, como Moukoko, un futbolista del Borussia Dortmund que ya llevaba mucho tiempo sonando, un futbolista que tiene varios récords de anotación en las categorías inferiores del Borussia Dortmund y que tiene la oportunidad de venir a Alemania. Probablemente si Marco Reus, si Timo Werner hubieran estado en forma, alguno de estos jugadores, para mí, Adeyemi y Moukoko, quizá no hubieran tenido tantas oportunidades, porque Füllkrug quizás sí es un delantero más posicional, un delantero más clásico, que podía ser interesante tenerlo como opción, como recurso, pero en el caso de Moukoko y Adeyemi son dos jugadores muy jóvenes que tienen roles bastante distintos, pero que además creo que tenían todavía mucho recorrido por delante. Vamos a hablar más detenidamente del resto, de Gnabry, de Havertz, de Müller y de Sané, porque creo que es importante hablar de ellos, creo que son jugadores muy interesantes para analizar. Empezaremos obviamente por Schlotterbeck, por Schüle, que son dos futbolistas que ahora mismo creo que lo están haciendo muy bien, que son dos futbolistas que están funcionando muy bien dentro de ese Borussia Dortmund, pero que a la vez creo que no va a ser la pareja de centrales, porque obviamente está Rüdiger, que es un futbolista que ha caído de pie en la Liga Española, que está siendo súper importante en un Real Madrid, en el que además ha encajado muy bien por esa entrega, por ese coraje, por esa capacidad para ser valiente, por ese liderazgo incluso cuando no se lo piden, incluso creo que Rüdiger ha encajado muy bien con la personalidad del Real Madrid, con esos códigos no escritos, pero creo que ha encajado muy bien, está mejorando incluso para mí o bajo mi impresión lo que se esperaba de él cuando firmó, y me da la sensación de que la defensa de Alemania va a tenerlo sin duda como titular. Hay que hablar de Kimmich. Hay que hablar de un futbolista que creo que es parte fundamental, parte esencial de lo que es la selección alemana y obviamente parte esencial de lo que es el principal club del que se nutre normalmente la Mannschaft, que es el Bayern de Múnich. Creo que Kimmich es un futbolista muy particular, sabemos que ha partido en otras posiciones, pero como mediacentro me parece que es un jugador esencial, un jugador clave. Si Kimmich hace el juego que pretende, es muy difícil que la selección alemana no tenga oportunidades de ganar, no tenga opciones para revertir la situación o acercarla hacia sus intereses. Pero si vamos a hablar de una estrella, si vamos a hablar de un jugador esencial, importante dentro de esta Mannschaft, creo que tenemos que hablar de Jamal Musiala.
un futbolista que obviamente tiene la edad que tiene, es un jugador muy muy joven que ya está demostrando que es un líder nato, ya está demostrando que es un jugador que es capaz no solo de sumar en el terreno creativo, en el constructivo, sino que además es un futbolista que se asoma mucho al ataque. En el Bayern tiene ya registros goleadores interesantes para su edad y para su posición, y creo que Jamal Musiala es una de las grandes armas secretas de Hansi Flick. Lo está llevando muy bien, los ritmos que está teniendo en el Bayern le están ayudando mucho a coger confianza y sobre todo a estar acoplado dentro de esa estructura y ese núcleo de la selección alemana y sentirse más o menos como en casa. Por lo tanto, creo que puede ser una pieza fundamental y uno de los hombres a poner la lupa, ¿no? Y a seguir durante todo este Mundial de Qatar, porque creo que lo que haga Jamal Musiala puede acercar mucho a Alemania a sus objetivos dentro de este torneo. Thomas Müller. ¿Qué decir de este jugador? Me da la sensación de que, sobre todo tras la caída de Timo Werner, a nivel posicional, táctico, de rol, va a ser importantísimo. Creo que en contra de lo que mucha gente piensa o que cree, yo sí que pienso que Thomas Müller va a ser titular en esta Copa del Mundo, que va a superar a Kai Havertz, que quizá es el que podía ser el favorito de la gente, ¿no? Un futbolista que está haciendo muy buen rendimiento, que está teniendo muy buenas cifras, pero creo que le falta todavía un poquito para que se confíe en él al 100%. En cambio, Müller creo que es un jugador del que se puede esperar cualquier cosa, un futbolista que siempre lo pone todo en el campo, que es un jugador que incluso trabaja cuando no es especialmente visible, hace un trabajo creo que muy mal recompensado, que no se ve tanto. No es un jugador excesivamente vistoso, pero que tiene unos galones y tiene una capacidad para ayudar al equipo inmensa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que Thomas Müller va a ser uno de los futbolistas importantes, uno de los futbolistas capitales para esta selección alemana en Qatar. Y bueno, tengo ganas también de hablar de 3 jugadores en particular. 3 jugadores que a mí me da la sensación de que no terminan de subir el escalón de importancia que se esperaba de ellos quizá hace 3, 4, 5 años. Sí me da la sensación de que son jugadores importantes en el contexto de juego tanto de Alemania como de sus clubes. Creo que son futbolistas que además pueden crecer todavía y que pueden ser importantes dentro de los planes de Hansi Flick para este Mundial, pero a la vez me dejan la sensación de no haber visto todo lo que deberíamos haber visto de estos futbolistas. En el caso de Julian Brandt, que me haya visto comentar muchas veces en Twitter partidos del Borussia Dortmund, a mí es un jugador que me desespera bastante. Es un futbolista que no termina de arrancar, no termina de ser definitivo. Hay veces que hace partidazos y otras veces que está completamente desaparecido, y creo que es un futbolista en el que se podría apoyar perfectamente la selección alemana para hacer que el elemento constructivo de esta selección, incluso esa zona de 3/4, fuera mucho más poderosa, mucho más importante. Por lo tanto, es una decepción clara, ¿no? Para mí Julian Brandt es el único de estos 3 que podría decir que me ha decepcionado con su juego. Obviamente podemos hablar también de Serge Gnabry, un futbolista que ya cuando estaba en la liga inglesa parecía que podía ser uno de los jugadores importantes, a sentar una época, a ser muy importante a la selección alemana en muy poquito tiempo, y siempre se ha quedado un poco a medio camino. Siempre es un jugador que deja sombras, que deja luces, que no termina de ser regular y constante, y creo que hay que valorar obviamente todas sus condiciones futbolísticas, todo lo que aporta, todo lo que es como jugador, pero que muchas veces le cuesta dejarlo con regularidad, y eso obviamente es algo que tiene que pulir, a pesar de su inmensa calidad. Como digo, creo que es un futbolista que aporta mucho en Alemania, que puede partir o bien de una banda o jugar como delantero centro incluso, un poco caído hacia las bandas, un poco cayendo un poco también a sumarse en construcción. Creo que es un jugador muy interesante dentro de lo que es este equipo. Y obviamente también tenemos que hablar del Leroy Sané, un futbolista al que, más allá de que la regularidad tampoco haya sido excelente, no haya sido la esperada, creo que su gran problema han sido las lesiones, y creo que ha sido muy injusto el fútbol con este jugador. Creo que tiene un talento inmenso, que además está últimamente creciendo bastante para sumarse en el interior, algo que le costaba un poco. Es cierto que era un jugador de banda que siempre tendía hacia el interior para intentar la jugada, la diagonal, pero
últimamente sí que se está centrando en ser más jugador de interior, más jugador de asociación, y yo creo que eso le está haciendo madurar mucho como futbolista. Creo que es un futbolista que también las lesiones le afectaban mucho por el hecho de que era explosivo, de que intentaba siempre jugadas a una velocidad muy alta, y creo que eso lo está dejando como recurso más que como argumento principal, y eso yo diría que le va a ayudar como futbolista y sobre todo para alcanzar una regularidad que, como digo, no ha terminado de conseguir. Y bueno, más allá de lo que es el análisis más futbolístico, me ha parecido muy curioso que llevara a Mario Götze, un futbolista que ahora mismo está en el Eintracht, que le han vuelto a dar bastante confianza, un futbolista que está entrando en los planes del Eintracht de Frankfurt, pero que me ha llamado sobre todo la atención porque casi parece un poco como el Cid, ¿no? Sobre Babieca, ya cuando se estaba valorando que podía estar más cerca de la muerte, ¿no? Con Mario Götze me parece que es un poco recordar o tener ese punto de influencia de esa última Copa del Mundo. Es verdad que Mario Götze se está recuperando, está apareciendo poco a poco un futbolista más de lo que se esperaba que lo que ha conseguido dar. También es otro de los que han sufrido mucho por lesiones, que ha tenido muchos problemas a lo largo de su carrera, pero que fue el encargado precisamente de meter ese gol en última instancia contra Argentina en el Mundial de 2014, que le dio el Mundial a Alemania, su último Mundial. Y creo que por eso, ya simplemente por eso, tiene una particularidad que quería destacar. Aquí está la foto de Mario Götze con Thomas Müller justo por detrás. Y bueno, me parecía interesante comentarlo, ¿no? Que Mario Götze vaya a este Mundial de 2022 después de haber sido la estrella de 2014, cuando incluso ya no se esperaba demasiado de Mario Götze. Ya fue particularmente llamativo, ¿no? Que fuera 2014 con Joachim Löw. Ahora es Hansi Flick el que le suma al equipo. Y bueno, yo creo que es una jugada interesante, un movimiento interesante, sobre todo cuando se habla que Argentina puede ser una de las grandes favoritas en Qatar, y yo creo que a Argentina esto pues le habrá llamado la atención poderosamente. He hecho un 11 de Alemania, un posible 11 que puede alinear Hansi Flick. Neuer en portería, línea de 4 con Raum a la izquierda, Rüdiger Süle en el centro, con Timo Kehrer en banda derecha. Doble pivote de Kimmich y Gundogan. Yo creo que Goretzka puede entrar bastante también en esa posición. Musiala como enganche, Sané por la izquierda, Gnabry por la derecha y Thomas Müller en la punta, que ya sabemos que es un futbolista que también tiende a no ser una referencia clásica. Así que, bueno, esto es un poquito lo que a mí me parece Alemania, las cosas a destacar dentro de su plantilla, de lo que puede ser este equipo alemán, esta Mannschaft en Qatar 2022. Espero que os haya gustado, espero que os llame la atención, que me digáis en comentarios todo lo que opináis sobre esta selección, sobre lo que puede hacer, sobre si estáis de acuerdo o no sobre lo que digo de algunos de sus jugadores. Y por supuesto, os invito a suscribiros porque van a llegar muchos más contenidos del Mundial, muchísimos más. Y espero que no os los perdáis, que deis a la campanita para que os llegue notificación cada vez que suba un vídeo. De verdad que estoy muy agradecido con todo el apoyo y, como siempre, os agradezco que estéis al otro lado.